Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del uso horario en el que te encuentres, querido Liker. Yo soy Gaby Gallegos, aquí de Central Corazón, tercera temporada, Un Camino a la Plenitud. Hoy con un tema muy importante, básico, y tenemos a un súper especialista de invitado. Bienvenido, doctor Osvaldo Servín. ¿Cómo estás? Gracias, Gaby. Buenas noches. Buenas Gracias. noches, buenas tardes, buenos días, eres bienvenido. Entonces, hoy jueves 6 de agosto. Feliz cumpleaños. Acaba de ser el cumpleaños del doctor el lunes pasado. Gracias, Así que Gaby. Muy amable. un abrazo fuerte, doctor. Gracias. Queridos likers, la depresión. Ya una pandemia, la depresión y la ansiedad. Pero hoy vamos a hablar solamente de depresión. El programa se llama Hablemos de Depresión. Y como la vez pasada, vamos a iniciar con un pequeñito cuento que les hice con mucho cariño para ir calentando motores y hablarle a su corazón para que ahorita el doctor nos hable a la mente y a la razón. La neblina y el mapa. Enrique solía salir a divertirse con sus amigos de vez en vez. Le encantaba bailar, cantar en el karaoke, asistir a fiestas y a reuniones. Era el ajonjolí de todos los moles. Sin embargo, poco a poco comenzó a dejar los lugares que antes frecuentaba cada semana. Y de pronto, un día, se dio cuenta de que lo cubría una enorme neblina densa, gris y espesa. Esa capa lo fue envolviendo poco a poco. No ocurrió de la noche a la mañana. Para cuando se dio cuenta, su cuerpo entero estaba prisionero de una coraza invisible que le impedía saborear incluso la cerveza que tanto amaba compartir con sus amigos, disfrutar los tacos que antes le gustaba con gozo junto a su novia, o simplemente sentir el calor al mirarla desnuda en el preámbulo de la intimidad. Ya ni siquiera quería estar cerca de ella. Un día descubrió que esa densa neblina se le había metido tanto por los oídos que ni siquiera percibió el canto de las aves. ¿Seguirían ahí o simplemente ya no las oía? Se preguntó. Abrió la ventana, intentó concentrarse y vio que las plumas se movían al cantar, pero no logró escucharlas bien. Llegaban a él como un eco muy lejano que ya no alegraban su corazón. Los olores que antes abrían su apetito, como la canela para el café de olla, perdieron todo estímulo. Una noche sin más, se dio cuenta de que no podía sostener siquiera una erección y que el placer se había desvanecido. Tenía sueño todo el tiempo y debido a ello su producción laboral también había disminuido, por lo que había perdido también su trabajo. La irritabilidad se instaló en todo su cuerpo. Culpaba a su novia, a su madre, a su ex jefe, al gobierno y al mundo entero, incluso a Dios, de lo que le pasaba, sin entender cómo quitarse de encima esa pesada neblina densa y gris. Esta neblina fue avanzando silenciosa y lentamente y fue apagando los colores de su vida, poco a poco, como el velador que apaga uno a uno los interruptores de la luz. Al principio Enrique pensó que estaba pasando solo por una mala racha, que con un buen descanso o cambiando de aires el brillo regresaría. Aún no se daba cuenta que el apagón estaba dentro de sí mismo y que se había exiliado de su propio cuerpo. Por vez primera en su vida sintió un vacío que no entendía y al que le tenía pavor. Hasta aquí voy a dejar el cuento, falta la mitad, pero esta es la presentación de los síntomas. Querido doctor, ¿has pasado por algo así? ¿Has pasado por un proceso depresivo? Afortunadamente no lo he pasado. Ajá, He estado depresivo al grado de tener esa sintomatología. ajá, No, ok, y me siento afortunado. La verdad, en ese claro. sentido, sí he tenido, como todos en la vida, tropiezos, momentos difíciles, pero creo que
un estado depresivo eh, depende mucho de cómo te sientes tú internamente y qué quieres, qué objetivos y metas quieres alcanzar en la vida. Ujú, ¿Y cómo te encuentras en ese momento de tu estado interior? Obviamente, una situación eh, mental que afecta tu estado psicológico, pues siempre te poncha, ¿no? ajá. Muy bien. Entonces empecemos por lo básico, doctor Osvaldo Servín. Perdón. ¿Qué es la depresión? El programa se llama Hablemos de Depresión. Hablemos de... Mira, la depresión como tal se considera como un estado mental común o grave que causa un sentimiento constante, como lo acabas de decir, tristeza, pérdida de interés en las actividades, afecta el cómo te sientes en tu día a día, el cómo te comportas y puede interferir con tu capacidad de trabajar, dormir, comer, reír, prácticamente todas tus actividades que tú llevas a cabo. Es un estado mental que puede pasar de un estado agudo, que Ujú. te dure una semana, a que te dure 15 días, un mes, un año. O sea, es un estado que avanza si no lo atendemos o no lo diagnosticamos a tiempo. Gracias, Osvaldo. En efecto, queridos likers, es un trastorno mental, es una enfermedad y es serio. Ahora, algo muy interesante, no necesariamente tienes que tener todos estos síntomas, puedes tener somnolencia de estar queriendo dormir todo el tiempo, que es el caso del personaje de Enrique, o al revés, puedes tener un sueño muy alterado, que te despiertes a las 3 de la mañana a hacer pipí, después ya no duermas y estás dando vueltas y vueltas y te amanece el día y ya no pudiste dormir. O que te tardes dormir hasta la 1, 2 de la mañana y después agarras un sueño profundo, te paras a las 5 y ya no puedes dormir, o de plano no puedes dormir. Puedes subir de peso o puedes bajar de peso. A esto se le llama alteración en el sueño, alteración en el apetito y algo muy importante que dijo el doctor Osvaldo, ¿no? La funcionalidad. Cuando nosotros ya no nos queremos bañar, ya no nos interesa salir con la pareja, lo que antes teníamos gozo como escuchar el canto de los pájaros, perdemos todo el interés. Eso es algo bastante llamativo de estos procesos, de estos trastornos cuando se instalan. Repito, puedes tener unos síntomas y otros no. Aquí lo importante es que sea mínimo, según la Organización Mundial de la Salud, para que se diga que es un trastorno ya instalado, es mínimo 2 semanas. Tienen que estar los síntomas constantes. Y como bien lo explicó el doctor, a partir de 2 semanas hay personas que ya se acostumbraron a vivir con esa neblina en todo su cuerpo durante años. ¿Cuáles son las causas, Osvaldo, para que le dé a una persona y a otra no, por ejemplo? Mira, las causas pueden ser multifactoriales y puede ser surgir no necesariamente de una debilidad personal, Mm, sino es el resultado pueden ser causas biológicas, causas genéticas, psicológicas, sociales. ujú, eh, entonces, este tipo de causas, por ejemplo, las biológicas, pues el paciente va a presentar cambios bioquímicos, altera. cambios de las hormonas, que es muy importante eso. Ujú, Genéticamente, yo no lo tengo tan contemplado, sin embargo, hay familias que viven con trastornos depresivos desde generaciones, sin darse cuenta que están en un estado depresivo. ujú, Y ese es un patrón que de alguna manera nosotros como seres humanos lo vamos copiando. Es que así era mi abuelita, es que así era papá, y es que ahora
pues yo soy así, pero no se dan cuenta que es un estado depresivo el que vienen manejando desde hace mucho. Ujú, muy bien. Los psicológicos y sociales pues pueden ser sucesos traumáticos, estresantes, pérdidas importantes, problemas económicos, problemas en el trabajo. eh, este tipo de causalidad es la que va a ir detonando, la que va a ir haciendo que este paciente, este ser humano, pues vaya adoptando esas actitudes de poco interés en vivir, de poco interés en hacer las cosas, como bien lo acabas de mencionar. Entonces, son las causas que se mencionan dentro de la literatura. Entonces, los tipos comunes son trastornos depresivos que pueden ser mayores o menores, episodios intensos, trastornos depresivos persistentes o distimia, que son síntomas menos intensos, pero que duran, esta es la gran diferencia, duran más tiempo. Ujú. Y eso hace la diferencia en que como son síntomas o signos o estados que no son agudos o que no se caracterizan, podemos tomarlos como parte de así eres, así soy. De repente me entra la tristeza, pero es una vez a la semana, pero así me la llevo. Y es una forma también de ser una persona depresiva. Y ahorita que hablas de tristeza, miren, queridos likers, les traje mis monos. Bueno, se los dejé atrás cuando voy a dar talleres. Ahí están los del monstruo de las emociones. La principal de la depresión es la tristeza, aunque también hay un tipo de consultantes que ponen la tristeza y la máscara que ponen encima de la tristeza, ¿cuál creen que es? El enojo, la irritabilidad. Las personas que tienen muy poca paciencia, que de todo mientan madres, que de todo no te escuchan, que quieres decir algo y te cortan. Entonces, ese tipo de personas están siendo irritables y puede que esa irritabilidad sea la cabecita que está asomando, porque la mayoría de las personas creen que, la depresión es pura tristeza. No, no necesariamente. El llanto, igual. A veces hay un llanto sin motivo aparente o amplifican las cosas que les pasan y las sienten con demasiada intensidad. Bueno, yo sí he estado deprimida. Cuando murió mi papá entré en un trastorno depresivo bastante interesante y profundo y con ayuda de terapia pude salir adelante. Entonces, por eso conozco muy bien el tema, tengo unos poemas muy desgarradores sobre la depresión, pero no los quería poner triste, así que preferí escribirles un cuento especial el día de hoy. Pero realmente se siente una desconexión muy profunda, se siente uno muy solo, se siente uno muy abatido y una bajísima energía que apenas a mí me acuerdo que me decía el doctor, date gracias que respiras y cuando tengas energía como para ir a trabajar, ve, hija, y cuando no tengas, tú vienes y yo te incapacito. O sea, traes una depresión, me decía el que me daba las incapacidades. Marca diablo, hija, me decía. Pero bueno, volviendo al tema, querido doctor Osvaldo, tú bien mencionas que es multifactorial, factores psicológicos, sociales, genéticos, mentales, emocionales y hasta transgeneracionales. Vamos a hablar, voy a hablar un poquito sobre los factores psicológicos, porque pues ahora sí que es mi especialidad, ¿verdad? Ahorita ese epidemiólogo nos hablará de cifras o de cosas que él maneja y yo que manejo lo psicológico. Entonces, fíjense, dentro de los factores psicológicos, baja autoestima, habilidades que no nos enseñaron a trabajar desde chiquitos, ni en casa ni en la escuela, como poca capacidad de escucha, poca conexión con nuestras emociones, poca capacidad para asertivamente expresar cómo nos sentimos. Entonces es muy importante el desarrollo de estas habilidades, fortalecer nuestra estima, nuestra autonomía, nuestra identidad, la conexión, las redes de apoyo, etcétera.
Y ahora sí, doctor, vámonos a lo mero tuyo. Háblanos de lo que gustes de la depresión con respecto a los números. ¿Qué dice la OMS? ¿Qué dice la ONU? ¿Qué dice el mundo con respecto a la depresión? Los que estamos en la clínica, específicamente en lo psicológico, o al menos yo, Osvaldo, he visto un aumento tremendo en estos trastornos instalados en la clínica, a partir de la pandemia específicamente. Y como tú bien lo dijiste, es uno de los detonadores. Sí, efectivamente. eh, no sé si ya está clasificada como una epidemia la depresión, no lo encuentro en la literatura. Ujú, En lo personal, yo diría que sí estamos en una epidemia de depresión. Eh, Antes de pandemia, nosotros como seres humanos veíamos la vida de manera diferente y distinta. Yo creo que en el sentido de, pues estoy bien, tengo economía, poca o mucha, tengo trabajo. Son muchos factores que entre la pandemia y después de la pandemia se vio un aumento considerable del estado depresivo de cada uno de los seres humanos. En ujú, los 3 años que vivimos de pandemia, que fueron los años más fuertes, ahí se vio un incremento altísimo, un 85%, yo creo, en los seres humanos a nivel mundial del estado depresivo, ¿eh? ujú, Y Gaby mencionó acertadamente síntomas que muchos de nosotros como seres humanos lo vivimos, ujú, lo pasamos, lo sentimos, muchos superamos la etapa, muchos nos quedamos dentro de esa etapa, dentro de esa depresión. ¿Por qué? Por los fallecimientos familiares, por la forma en cómo veíamos morir a las personas, porque la economía se vino abajo, porque muchos trabajos cayeron. Todo eso fueron factores o causas para que el ser humano a nivel mundial, no solamente en México, cayera en depresión. ujú. Exactamente. Y dentro de esta depresión, Gaby, eh, es bien importante la bioquímica de la depresión, lo que surge o lo que está sucediendo dentro de nuestro cuerpo. Hay hormonas que nos permiten actuar de manera íntegra, de manera fisiológica, de manera bioquímica, para que un ser humano esté viviendo de manera estable. Y Ujú, aquí se encuentran involucradas varias hormonas, como es la dopamina, la ujú, serotonina, que son neurotransmisores que hacen precisamente esa conexión a nivel del sistema nervioso central. ujú, La noradrenalina, que es la hormona de la energía, la dopamina, que es la hormona de la felicidad, o así la consideran. la endorfina Y, también, ¿no, Doc? ajá, la dopamina, que es del placer, además de los cambios hormonales que suceden en el trance de la depresión, como es el cortisol, que viene también a dañar nuestras células, que lo hemos marcado en otros temas, y obviamente esto eh, frena, frena el crecimiento hormonal dentro de nuestro cuerpo. Y la literatura lo marca muy bien. El cerebro incluso deja de funcionar al 100%. Así es. Deja de funcionar. Incluso hay libros que mencionan que se hace pequeño el lóbulo, sobre todo Ujú. en la parte de... Del prefrontal, ¿no? Ujú. Así ¿Dónde es, están las funciones exactamente. mentales superiores? ¿Cuáles son esas, Gaby? Concentración, atención, pensamiento, lenguaje. Por eso cuando una persona está ya con instalado un trastorno depresivo, debe de tener mucho cuidado al atravesarse, tienden mucho a accidentarse, la memoria les falla, les cuesta trabajo concentrarse, bajan mucho en la escuela cuando la depresión es en escolar, ¿no? Por esto que está explicando el doctor tan atinadamente.
Sí, así es, Gaby. Desafortunadamente, un estado depresivo sí te puede llevar a estados muy graves en cuanto a incluso a suicidio, en cuanto a, no sé, estados de alucinación, cuando esa depresión es muy avanzada. Sí, un trastorno mayor, ¿no? Que se le llama. eh, Ujú. Pueden ir y, acompañado de... y que muchas veces lo confunde la parte, los profesionales de la salud lo confundimos con una enfermedad, una patología que no existe, simplemente no lo sabemos relacionar, no lo sabemos encajonar, de dónde empezó el problema y a dónde está llegando el problema. Ujú. Simplemente lo vemos como una psicosis, como una Esquizo. neurastenia, como entonces eso sí es muy, muy importante también. Muy bien, pues ahora, después de esta distinción que ha hecho el doctor, y van dos veces que habla de cosas, bueno, todo lo que ha dicho es importante, pero ha puntualizado dos cosas que yo como tanatóloga quiero puntualizar también, son las pérdidas, ¿no? Las pérdidas, queridos likers, sí o sí van a ocasionar una depresión. Es un estado de tristeza profunda, un estado de vacío, de soledad. También se te altera el sueño, también se altera el apetito, también puede bajar tu funcionalidad laboral, también puede bajar las ganas en la parte sexual y pierdes el gozo. Ahora, pero fíjense, hay una diferencia fundamental. Cuando es una fase del duelo, que se le llama, o así le puso la doctora Kubler-Ross, la fase de depresión, es no solo natural, esperable, sino, digamos que es bueno que le entremos a esa depresión, que le entremos, que es entrarle asertivamente, llorar cuando tengo ganas, compartir mi tristeza, expresar cómo me siento, no negar, evadir, reprimir, estar donde tengo que estar, sanando mi corazón, sanando mi pérdida, no evadiéndola. Si terminé con mi relación de pareja, ahí estoy donde tengo que estar, llorando si es que tengo ganas de llorar, sintiendo el vacío. Contrario a un trastorno depresivo que no necesariamente va a ser el detonador una pérdida. Puede ser, pero no necesariamente. Ya el doctor muy claramente dijo cuáles son las causas, son multifactoriales, psicológicas, sociales, genéticas, transgeneracionales. Yo estoy hablando de la depresión no como un trastorno, sino como parte importante del proceso de duelo y que algunas veces necesita acompañamiento tanatológico. Sí, señor. ¿Por qué? Porque el vacío, cuando bajamos a esa etapa, ya no hay negación, ya no hay negociación, ya no hay de que sí, pero no, no, no se murió, va a regresar. No, ya la psique bajó sus defensas y le queda clarísimo que se murió el amor de tu vida. Ya tienes claro que ya te terminaron, que ahí no hay vuelta atrás. Ya tienes claro que ya te quedaste sin trabajo, ya no hay vuelta atrás y empieza el vacío que se siente como si te hubieran agujerado con una bayoneta o bazooka, no sé cómo se llame, el estómago y el corazón. Y es un vacío fuerte que a veces necesita acompañamiento para poder salir y ver la luz al final del túnel. El trastorno depresivo sí o sí necesita no solo un acompañamiento de un experto en depresión, sino a veces apoyo farmacológico con un psiquiatra. Los psicólogos no medicamos, solamente pueden medicar los médicos como el doctor Osvaldo, los psiquiatras, los neurólogos, los especialistas médicos, los psicólogos, psicoterapeutas, tanatólogos, sexólogos, lo que tú quieras, no tenemos cédula para recetar. Entonces, ¿qué se hace? Un trabajo interdisciplinario. Yo digo transdisciplinario, ¿no? Yo trabajo con equipo de psiquiatras, de psicólogos, yo como tanatóloga, a veces yo lideré, a veces lideré el psiquiatra, depende el consultante, etcétera, y el caso. Entonces,
Es muy importante hacer esta distinción. Sí o sí, el trastorno depresivo es algo serio. Sí o sí, necesitas apoyo terapéutico y a veces psiquiátrico. ¿Es así? ¿Es verdad? Totalmente de acuerdo el acompañamiento. Digo, los duelos, hay, tú lo acabas de mencionar, diferentes tipos de duelos, ¿no? Ujú, Eh, el duelo en una pareja eh, de la que a veces sufrimos mucho, pero que no es otra cosa que a veces el apego que tenemos con esa persona, que ya ni siquiera a veces hay amor, ujú. pero queremos estar ahí por el apego, porque es costumbre. Y es algo, si quieren verlo de manera insignificante, pues, me tornó, ¿no? Adiós, nos vemos, qué padre, ¿no? No todos lo vemos así, no todos lo entendemos desde ese punto de vista, porque eh, cuando uno no está centrado en esa parte de qué hago aquí, qué estoy haciendo aquí, realmente es mi lugar, o es la costumbre que yo tengo en este lugar donde no pertenezco ni siquiera, ¿no? Pero no lo vemos así. Entonces, esa parte que tú hablas del acompañamiento, aunque sea por muy simple el duelo, sí o sí necesitamos encontrar a alguien que nos acompañe en eso, en esas etapas de duelo, en esas etapas de tristeza, de dolor, de Enojo. sentimiento. Y Ujú. qué decir en un duelo de cuando un familiar trasciende, creo que es aún más importante el acompañamiento. Sí, porque de lo contrario, pues se va uno sumergiendo en esa parte de la tristeza, del dolor, del miedo, la soledad, y obviamente eso sí o sí nos va a llevar a un estado depresivo y que sin darnos cuenta nos va a arrastrar a muchas situaciones difíciles. Y bueno, fuera, ¿no, Doc? Que nada más fuera un estado depresivo, sí o sí, un duelo patológico o congelado o como le quieras poner la etiqueta. Ahora sí que como dice Osvaldo, la literatura enseña que desencadenan en trastornos depresivos y a veces en cánceres, ¿eh? Se encapsulan en enfermedades bien feas a futuro. Entonces, el duelo mal trabajado es una de las causas que puede originar un trastorno depresivo. Entonces, bueno, hecha esta diferencia que es muy importante, ahora vamos a la solución, ¿vale? Por primera vez en su vida, volvamos a mi personaje Enrique, sintió un vacío que no entendía y al que le tenía pavor. Los síntomas se convirtieron en la puerta de entrada para llegar con un especialista en trastornos depresivos. Con vergüenza y con el alma rota, le confesó: Doctora, me da hasta pena decirlo. No sostengo las erecciones como antes y a mis 28 años esto parece imposible, pero me está pasando. Donde antes había calor y color, hoy solo encuentro frío y un gris al que no me acostumbro. Duermo demasiado, lloro a todas horas en la cama y simplemente no me puedo concentrar. Todo el tiempo me siento irritable, distraído, no me puedo concentrar, por eso me corrieron de mi trabajo. La doctora lo miró con una profunda y sosegada compasión, sin una sola sombra de juicio. Lo que me cuentas duele, lo sé, le dijo con voz firme y cálida. Entiendo perfectamente que a tus 28 años sientas que el suelo se parte bajo tus pies, pero quiero que sepas algo muy importante. Tu cuerpo no está roto por capricho, Enrique. Lo que te pasa no es una falla mecánica aislada, es que una densa neblina ha cubierto todo tu territorio interno, congelando el placer, ensordeciendo los sentidos y robándote las fuerzas. No vamos a pelearnos con tu cuerpo. Vamos a aprender a caminar dentro de esa neblina y a abrir pequeñas ventanas hasta que se disipe y el color regrese poco a poco. Enrique intentó sonreír, pero no tuvo energía ni para eso. Sin embargo, después de semanas de tratamiento constante, comprendió que más vale atravesar la noche oscura tomado de la mano de alguien experto que ya había aprendido a disipar su propia neblina. En poco tiempo, el ascenso comenzó a manifestarse.
Tras atravesar una noche oscura que se sintió eterna, porque así se sienten las noches oscuras, Lakers, eternas. Enrique por fin vio la luz al final del túnel. Un día se sorprendió disfrutando como antes del viento sobre su cuerpo mientras manejaba su motocicleta rumbo a su terapia. Regresó poco a poco al goce de lo cotidiano. Los pájaros volvieron, aunque en realidad nunca se habían ido. Siempre habían estado ahí. Volvieron los colores, los sabores y las sensaciones. Dejó de estar enojado con todo el mundo. Aquella tristeza asfixiante se desvaneció. También consiguió un nuevo trabajo. No fue fácil, pero lo logró. Un día, mirando a la terapeuta con alivio, preguntó, dígame la verdad, doctora. Esta pregunta me la hicieron ayer que estaba haciendo este cuento. ¿Volverá algún día esta neblina a mi vida? La especialista lo miró con firmeza y tierna claridad. Un trastorno depresivo como el que atravesaste deja una huella de vulnerabilidad en la química y en la historia de la persona. Enrique, puede intentar volver a sumarse si bajamos la guardia o ante situaciones límite. Pero la gran diferencia es que hoy ya no estás indefenso frente a ella. Ya conoces el mapa, sabes identificar los primeros avisos del apagón, cuentas con herramientas, has desarrollado habilidades y aprendiste que la sombra se atiende a tiempo, sin dejar que vuelva a paralizarte. Ninguna neblina es eterna cuando el amor y la conciencia vuelven a encender la luz por dentro. Espero que haya usado las metáforas adecuadas, querido Liker, para que haya entrado directamente a tu inconsciente, que es donde yo quiero que entre. Y ahora vamos a la razón. A ver, Osvaldo, ¿cómo se sana una depresión? ¿Cómo se acompaña? ¿Cómo se cura? Pues mira, yo creo que la forma, eh, dice un autor, se me fue el nombre ahorita, el alma no sana con pastillas, no hay manera, no hay forma. Entonces yo creo que hay mil maneras de poder revertir este problema y yo lo pudiera también eh, llevarlo a la par con la prevención. Y yo creo que en un inicio es muy importante el acompañamiento, poder platicar lo que estoy sintiendo, no sé, dentro de las primeras 24 o 72, no permitir que esto avance, quedarnos en silencio, es acompañamiento, platicarlo, puede ser con un terapeuta, puede ser con un familiar, puede ser con un amigo, y lo más importante yo creo que es el amor propio. ¿Qué tengo que hacer para ese amor propio? Pues tengo que hacer ejercicio, tengo que comer bien, tengo que dormir bien. En eso de hacer el ejercicio, en eso de comer bien, en eso de dormir adecuadamente, esas hormonas, esa bioquímica que está cifras bajas, con el ejercicio recuperas muchísimo, muchísimo. Elevas completamente tu dopamina, la hormona del crecimiento, todas las hormonas, tanto de hombre como de mujer, estrógenos, andrógenos. El solo hecho de hacer ejercicio te va a sacar, te va a llevar a un lugar más adecuado. Entonces, yo en lo particular, pues no soy tanto de pastillas, yo soy más de muévete, come bien, trata de hacer tu vida, encuentra el propósito de tu vida, cuál es el propósito de tu vida, independientemente pues, de que hoy estás pasando por un duelo, pero sí es muy importante esa parte de acompañar que esta persona encuentre acompañamiento y que trate de enrolarse inmediatamente a la vida diaria para que evitemos que esas hormonas, esa bioquímica, que como bien lo dijiste hace rato, queda marcado. O sea, el inconsciente, quieras o no, lo marca en tu cuerpo, en tu ser, que pasaste por una etapa muy difícil, que fue la depresión. Pero Entonces yo, aprendiste.
Yo para evitar eso, como médico, pues el consejo que doy normalmente es, llora tus 5 minutos. Claro que sí tienes todo el derecho del mundo. Tienes todo el derecho de hacer tu duelo, tienes todo el derecho de acompañarte, pero tienes todo el derecho de empezar a hacer tu ejercicio, tratar de comer bien, tratar de dormir lo mejor que puedas, y eso va a ser la mejor medicina que yo les pueda recomendar a mis pacientes. Sobre todo cuando ya empiezan a detectar esos síntomas iniciales, la tristeza, es que no, sigo triste, sigo cansado, sigo con sueño, entonces, creo que la mejor medicina es eh, esos hábitos saludables. Gracias, Osvaldo. Pues como siempre yo me voy a poner de abogada del diablo, queridos likers, y yo como si he pasado por un trastorno depresivo importante, yo sé que hay veces en los que no hay fuerzas ni, bueno, apenas tienes fuerza para estar vivo, para respirar, que vas a tener fuerza para pararte a hacer ejercicio, no tienes ni fuerza ni para bañarte. Entonces, fíjense. Hay algo muy importante, el apoyo em, que tú vas a tener durante este trastorno, lo que va a hacer es que te va a validar todo el tiempo y te va a acompañar en esa neblina y va a abrir casi imperceptible. Tú ni cuenta te das, porque un buen terapeuta es experto en depresión, sabemos cómo se abren esas ventanas, y más si ya pasamos por ahí. Sabemos perfectamente cómo hacer agujeros para que esa neblina se vaya poco a poco. Y cuando menos te des cuenta, entonces sí, empiezas a tener fuerza y empiezas a validarte y empiezas a decir, ok, hoy sí tengo energía, hoy me paro y camino. ¿Qué dice la literatura? 15 minutitos para que las endorfinas empiecen a producir y empezamos a salir poco a poquito, a tener tiempo para hacer nuestros alimentos saludables, alimentarnos, lo que tenemos que comer, etcétera, y todo lo que está diciendo el doctor. Algunas veces, yo también soy anti pastillas, pero como experta en este tema les digo, hay depresiones de verdad que no salen si no es con medicamento. Necesitamos eh, tomar medicamento cuando no los mande el especialista, porque como bien acaba de explicar el doctor Osvaldo al inicio del programa, hay depresiones que tienen que ver con desequilibrios neuroquímicos. Nuestro precioso cuerpo es un laboratorio de químicos. Y de hecho, los duelos, una parte importante que quiero que sepan desde la neurobiología, es un apego como si tuviéramos a esa droga y fuéramos drogodependientes. Y la droga la generamos nosotros, la generamos cuando nosotros vemos diario, por ejemplo, a nuestra pareja y estamos con ella y entonces desarrollamos esas hormonas. De hecho, se le llama la hormona del apego. ¿Es así, doctor? Y Así es. claro, cuando no está esa persona, no podemos respirar sin esa persona al inicio porque creemos que esa persona es la farmacia que nos hace sentir bien, sin saber que nosotros somos nuestra propia farmacia y nosotros somos los que generamos esas hormonas del apego, de la felicidad, todo lo que explicó ya el doctor. Claro, el estímulo, el detonador, el botón, como lo llame, depende si es la PNL, la hipnosis ericksoniana, lo que sea, ericksoniana, pero va a ser siempre la persona que se fue, el que te dejó o la que te dejó o el que murió. Y sí, en efecto, si nosotros pasamos el cerebro desde la neurobiología necesita de 21 a 28 días para acostumbrarse a que eso ya no está, a hacer nuevos hábitos. Si nosotros decimos es tolerancia cero y no veo a la persona de la que me separé por mi salud y cumplo esos 28 días, yo te aseguro que ya pasaste lo más difícil de tu proceso, querida Liker, querido Liker. Ahora, Ahí, Gaby, eso es importante, bien. Qué bueno que tocas esa parte. Yo creo que a nosotros como médicos y a ustedes como terapeutas, nos toca hacer un diagnóstico y determinar en qué estado está esa depresión.
Y sí, efectivamente, cuando tú ya encuentras a una persona con un estado depresivo muy avanzado, ahí sí, o sea, sí o sí debe tener apoyo médico, como apoyo farmacológico. Claro. Eso sí, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, porque sí hay estados depresivos que sí, no los levantas por nada. Trastorno depresivo mayor, imagínate. Una Así es, distimia, una distimia, gente que tiene 3 años depresivo, salen así, sí o sí con medicamento. Ya una depresión leve o de leve a moderada, te la llevas con pura terapia, ¿no? así es. Pues muy bien, queridos likers, tú que nos estás viendo, cuéntanos, ¿has pasado por un proceso depresivo como parte de tu duelo o alguien te ha diagnosticado, un especialista médico te diagnosticó ya un trastorno depresivo? Hay cifras bien interesantes, ¿eh? Que de cada 20 personas, a lo mejor 8 vamos a sufrir algún día de depresión, qué sé yo. Pero lo que sí es que el cerebro, una vez que conoce la depresión, si tú desarrollaste habilidades, fuiste a terapia y saliste, vas a tener elementos para volver a salir y a detectar, y como bien dijo el doctor Osvaldo, elementos para prevenir. Ahora, quería retomar algo, Osvaldo, de lo que dijiste, que es una de las estrategias que usamos mucho en tanatología. Fíjense, les voy a dar una herramienta bien valiosa. Tomas un detonador que te dé mucha tristeza y piensas en ese detonador y pones tu despertador y no más de 20 minutos y le lloras a moco tendido. Pero termina tus 20 minutos y te limpias tu carita con agua y con jabón, como pimpones un muñeco, y a lo que sigue. Porque si tú vas a estar llore y llore y llore y llore, se te va a inflamar la amígdala. Y lo que estamos trabajando en sesiones es desinflamar la amígdala. Entonces, está bien si administras el llanto. Estoy hablando ya después del mes, ¿eh? Acuérdate, el primer mes es imposible. Imagínate, se fue el amor de tu vida y tú, ay, no, la Gaby dijo que nomás 20 minutos y tú aquí con el sentimiento. Pues claro que no. O sea, estoy hablando después del mes. Antes del mes, las olas del tsunami son como tristezas que te atraviesan y más te vale tomar aire y dejarte llevar, porque si te peleas con esas olas, te va peor. Entonces mejor viene, le moqueas, pasa, funcional, haz lo que sigues, intentas funcionar en la vida con la energía que tengas en ese momento. Viene otra vez la ola, tomas aire y llégale, lloras, te enojas, berrea lo que tengas que berrear. Así es el duelo, muy difícil el primer mes, por lo que te acabo de explicar la base neurobiológica. Muy bien, pues creo que diste los principales elementos, no solo de prevención, Osvaldo, sino de cómo se atiende desde la parte biológica, el cuerpo físico, el ejercicio, la alimentación, el sueño, muy importante, la hidratación. Yo di desde la parte psicológica, tu red de apoyo, les di una técnica de llanto catártico. Van a decir, ay, esa Gaby está loca, sí, sí estoy loca. Pero te voy a decir, la depresión, incluso un trastorno instalado, no es 24/7, jamás. Yo tengo pacientes con diagnóstico psiquiátrico de depresión, de distimia, de depresión mayor, de leve de todos los tipos y de todas las fases, y lloran de risa a carcajadas. No te digo que diario, no te digo que no, pero han llorado de risa en algún periodo en algún momento de su periodo y están que es que deprimidos. Y no digo que es que con burla, lo digo con mucho respeto. ¿Por qué te platico esto, querido Likers? Porque es una luz de esperanza. Cuando venga el sol, abre tu ventana y sonríe. Cuando nosotros sonreímos, aunque no tengamos ganas, el cerebro dice, ah, está sonriendo, endorfinas, dopamina, serotonina. Somos una maravillosa fábrica de químicos. Nosotros producimos nuestras hormonas de felicidad.
Los que son mis pacientes saben mis técnicas, ¿no? Cierra tus ojos, sonríe aunque no tengas ganas, y vamos a darle con todo. Entonces, llorar catárticamente de risa también funciona para producir endorfinas, ¿sale? eh, lo- Tienes pareja, estás casado y de repente te vienen las ganas, también. No conozco una persona 24/7 que diga no, 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 no. En algún momento, aunque estén con trastorno, se les va a antojar estar con su esposo o con su pareja y llora de gozo en ese orgasmo. Ahí Con su estás pareja, nada más. ¿Mande? Con su pareja, nada más. No, pueden ser en autocultivo. Llora de gozo, aprovecha, aprovecha. Todo lo que sea llanto es de limpieza. Llorar de risa, llorar por orgasmo, llorar de, bueno, hasta de enojo. Si alguien te hace enojar, en vez de mentarle la madre, que se te regrese energéticamente, mala vibra, kármicamente, mejor llora de "Ugh", y sácalo y grita. Y esas lágrimas, que creen, las han estudiado en laboratorio y contienen diferentes elementos, las lágrimas de enojo, las lágrimas de gozo, las lágrimas de risa, las lágrimas de tristeza. Es una cosa maravillosa cómo estamos diseñados. Dios es perfecto y no se equivoca. Así es de que, pues, no sé si quieras agregar algo, querido Osvaldo, para ir cerrando. Pues yo creo que lo más importante es para todos aquellos que nos están escuchando, que cuando detecten algún síntoma de estado depresivo, ya sea en su persona o en algún amigo, familiar, lo comenten o lo mencionen, lo traten de ayudar o ayudarse ellos mismos buscando el acompañamiento. Hoy dimos, o tú hablaste de muchos síntomas que son muy importantes y que esos síntomas los vemos día a día, ¿eh? Día a día, en cada momento que nos paramos con cualquier persona que estamos a nuestro alrededor. Entonces, nosotros como, yo lo digo así, la pandemia nos vino a enseñar muchas cosas. Entre ellos, la comunicación, el humanismo que debe de existir entre nosotros. Entonces, hoy que ustedes ya lo están escuchando, lo están aprendiendo, pueden tener a su lado a un compañero, a un hermano, a un amigo. Pues esto, lejos de quedárselo, llévenlo a la práctica con él, platíquenlo, exprésenlo, y es una forma de aportar un granito a la humanidad. Eso es Ujú. lo que yo puedo comentarles. Eso en los duelos es bien importante lo que acabas de decir, Osvaldo, ¿no? Porque hay como una fantasía que no hablada, pero todo mundo la hace, o al menos, no sé si todo mundo, pero las personas que he visto, no he visto una sola familia que no esté que esté atravesando por un duelo complicado, de una pérdida de un hijo, de una mamá, de un hermano, de un papá y que entre todos se abracen y lloren, ¿cómo estás? A mí me está doliendo mucho. No, todos juegan el juego que todos jugamos, hacernos fuertes, pero cada uno pudriéndose en su propio cuarto de dolor y de soledad y jugando a que son fuertes ante los otros para sostenerlos, porque así es la nobleza del corazón humano. Pero eso, lejos de ser de ayuda, nos divide cuando nosotros compartimos esa tristeza y ese dolor. ¿Con quién? Con la gente que más amamos, la familia, que creen se divide, se resta esa energía. Y entonces la otra persona se siente más acompañada. Dice, ah, entonces también le está doliendo, también está sufriendo. Y yo también. A veces uno de los elementos de la familia es quien llora las lágrimas de toda la familia. Y yo digo, no es justo que cada quien llore sus lágrimas y lloren las compartidas. Entonces, no le tengamos miedo a expresar eh, la función adaptativa de la tristeza es la elaboración del duelo.
precisamente. Entonces no le tengamos miedo. Tampoco es que, ay, todo el tiempo vamos a estar llorando. No, ya les dije que incluso personas con un diagnóstico de trastorno instalado mayor ríen a carcajadas. 24/7 no van a estar en el tsunami. 24/7 no van a estar en la tristeza todo el tiempo. ¿Sale? En general, si son síntomas después de 2 semanas que se van, ya lo dijo el doctor, se pueden ir a años. Entonces, bueno, vamos a querernos, vamos a cuidarnos, vamos a estar atentos cuando empecemos a perder el gozo por las cosas que antes sí nos interesaban. De repente que siento aguadito el pantalón y yo no estoy en ninguna dieta, a ver, estoy bajando muy rápido de peso o al revés, ya no me queda la ropita y no me fui de vacaciones. De repente me descubro suspirando. Fíjense, yo nada más de ver a una persona, sin hablar con ella, nada más de ver cómo respira, sé si tiene depresión o no. Es clásica la manera de respirar de la persona con depresión o que está pasando por un proceso de pérdida profundo, ¿no? Respiran cortito, suspiran mucho, no llenan su caja torácica y mucho menos su abdomen. Entonces, vete cachando, a ver, alterado el sueño, de repente estoy muy distraído, alteración del peso, sueño, ya dije, apetito, me encuentro más irritable que de costumbre, de pronto me descubro llorando a todas horas, sobre todo la falta de gozo, porque como bien lo expliqué en el cuento, la depresión no llega y te hace todo al mismo tiempo. No, entra despacito y te apaga un apagador primero, luego el otro, adiós placer, luego adiós sueño, luego adiós hambre, y luego bienvenido enojo, y luego tristeza te instala, luego vacío, luego soledad, y así. Y cuando ya te diste cuenta, ya se instaló el trastorno. ¿Qué necesidad? A ver, ¿qué necesidad? Mejor ve con un especialista, hidrátate, come tus redes de apoyo, tu ejercicio y ante cualquier duda con esta sintomatología, acude con un experto en trastornos depresivos. Bueno, pues, ¿cómo te despides, querido Osvaldo? Pues, como te lo comentaba anteriormente, el amarnos unos a otros es algo muy, muy importante en esta vida. No porque Tienes sea razón, ya nos tu, habíamos despedido. no porque sea tu compañero de trabajo, no lo puedes, pues sí, es necesario. Digo, para mí es tangible lo que vivimos en el COVID, que el COVID nos vino a decir, debe de haber más hermandad, más amor entre uno a otro, más apoyo uno al otro. Entonces, para mí es desde la parte médica, desde la parte de humanidad, es eso, querernos unos a otros. Independientemente de quién sea, allá afuera vemos mucha gente con depresión, sí o sí, Ujú, pero pues no es mi familia, no es mi amigo, no es nada, es bronca, ¿no? ujú. Ahora que ya lo escucharon, pues no sé, buscar la manera de acercarse y tratar de darle las opciones para poder salir adelante. No, no digo que lo hagan ellos, pero sí pueden recomendarle muchas cosas, buscar un terapeuta, alimentarse, no sé, todo lo que acabamos de hablar. Los Es un mejores granito a la humanidad. Los mejores regalos que yo he visto en mi vida, querida comunidad de Central Corazón, es cuando me habla una persona y me dice, mira, no quiere, pero voy a regalarle la primera sesión contigo. Y ya tú te encargas de demostrar, de acompañar, de confrontar, de ayudar, de sostener. Y hasta ahorita, gracias a Dios, ninguno se me ha ido. Siempre se quedan. Y la primera sesión, bueno, he tenido personas, querida comunidad, que les pagan el paquete de 10 sesiones completas.
les pagan el paquete de dices, o sea, de verdad dices, wow, eso es amor. Si eso no es amor, yo no sé qué jodido será el amor, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas maneras de ayudar a otra persona, muchísimas maneras. Yo se los conté en algún programa cuando entré al club anterior, porque ahorita estoy en el Sport World. ¡Wow! Y antes estaba en el Sportium. ¡Gol! Y entonces cuando estaba en el otro, había una chica que siempre que yo pasaba estaba dormida. Me ponía el traje, estaba dormida. Salía, estaba dormida. Entonces yo le dije a la amiga, oye, ¿qué onda? Esta mujer siempre está dormida. Ah, no, pero está bien, juega tenis, ha de estar cansada. Tú porque eres nueva, Gaby. Tú no sabes que al club no nomás se viene a hacer ejercicio, se viene a ligar, se viene a dormir, se viene a comer, se viene a vender y hasta lo que no te imaginas. Pero yo no me quedé con ganas. Y como a las 2 semanas, con toda la pena del mundo, me senté a su lado y estuve un ratote. Y como no se despertaba, con mucho tiempo la moví. Y se despertó, abrió los ojos con muchísima pesadez. Le dije, mira, disculpa, perdóname que te moleste. Yo soy tanatóloga y me llama la atención que tengo aquí tantas semanas y tú siempre estás dormida. ¿Te puedo ayudar en algo? Y bueno, no les puedo contar lo que me contó y por lo que estaba pasando, por ética, porque a lo mejor está viendo ahorita y eso no se hace, pero realmente necesitaba la ayuda, realmente necesitaba quien la escuchara, quien la acompañara. Y es impactante que su manera de pedir auxilio era dormida y que pasábamos docenas de personas a Así todas horas es. y nadie le decía nada. Así que, querida comunidad, pues yo soy Gaby Gallegos de Central Corazón. Doctor, ¿te parece que hablemos de la prima hermana de la depresión? ¿Qué te parece que hablemos de la ansiedad para la próxima semana? Perfecto. ¿Está bien? Bueno, vamos a traerles un test de ansiedad para ver si tienen ansiedad. Pues muchas gracias, doctor Osvaldo Yo te Servín. puedo decir, perdón, Gaby, antes de que te despidas, que estos temas que estamos tocando, híjole, son muy superficiales. Llegar a la mitad o hasta la profundidad, uf, es un mundo de conocimiento, pero eh, estos conocimientos que hoy estamos emitiendo, que estamos platicando, que se le queden, ojalá y se le queden en cada corazón de los que nos están escuchando. Y ese ejemplo que tú das, esa parte de humanidad, ese corazoncito, ese pedacito de corazón que hizo que hablaras con esta persona, pues ojalá y así cada uno de nosotros lo llevemos a la práctica allá donde estemos, con quien estemos. Gracias, doctor. Gracias por estar aquí, Osvaldo. Gracias Gracias por a ti, haber Gaby. preparado el programa. Y bueno, pues a preparar ahora ansiedad. ¡Qué emoción! Ya me dio la ansiedad. Ya me dio el nervio. Nos vemos, chicos y chicas, queridos likers. Hasta pronto. Que tengan buena Adiós. noche. Ya saben, gracias a Dios, siempre gracias a Dios. Gracias a Dios.